A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, como siempre es una enorme satisfacción continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad es gratísimo, como en las últimas entrevistas que hemos hecho en este canal, en nuestro programa, entrevistar a una mujer de altísimos quilates. Ella es la doctora Santiago Saudi Rebolledo, doctora en comunicación de Santiago de Compostela, de la Universidad Santiago de Compostela, y licenciada en comunicación en nuestras universidades, profesora actualmente de la Universidad Andina. Con ella vamos a tratar un tema de singular importancia en este momento de la historia de la humanidad, la mujer en la posmodernidad, aunque también podría ser la mujer en todas las actividades humanas, ciencia, arte, tecnología. Y la primera pregunta, mi estimada Saudi, sería esa justamente, ¿no? ¿En qué no está la mujer? Nosotros en este programa hemos entrevistado a mujeres destacadísimas de nuestro país, en el arte, en la ciencia, en la tecnología, en las ingenierías de todo tipo, en el ejército, en la policía. En la policía incluso hemos tenido una extraordinaria generala de la República que acaba de renunciar o separarse de esa institución. En fin, la mujer está absolutamente en todo. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro programa y lo primero que quisiéramos preguntar son aspectos conceptuales relacionados con el rol de la mujer en nuestros tiempos, en la modernidad o en la posmodernidad. Gracias, Walter. Bueno, o sea, como tú bien dices, la mujer está en todas partes y así tiene que ser, porque conforme han pasado los años, las mujeres se han seguido preparando, han ido cambiando su rol social, ya no solamente limitado al cuidado de las personas, que era el rol tradicional. Cuando digo personas me refiero a gente de tercera edad y a niños, sino que se ha dado la oportunidad que se vaya educando. Y afortunadamente esto va en crecimiento. Todavía nos falta bastante. Yo todavía escucho casos de chicas que son muy jovencitas y ya son mamás, y bueno, porque fue un accidente, porque quisieron, y bueno, si es que eso también les llena, también hay que aceptarlo, ¿no? Porque justo esta diversidad es lo que hace valiosa a la sociedad. Pero yo sí creo que hay que seguir educando a todas, a todo el mundo, no solo a las mujeres, sino también a los varones, porque la sociedad va cambiando tanto y eso exige nuevas competencias, mejor formación, tener mejor información finalmente de lo que ocurre en el mundo. Entonces es muy bonito ver que estamos por todas partes. Qué bueno. Y claro, haciendo un poco de historia, ¿no es cierto? Desde Hipátaya de Alejandría, ¿no es cierto?, que fue sacrificada por atreverse a hacer ciencia, ¿no? Eso hace muchísimos siglos, algunos siglos, ¿no es cierto? Pero después en la historia de la humanidad hemos visto mujeres en diferentes roles.
Sería muy largo hacer una enumeración incluso ligera respecto, ¿no es cierto?, de las mujeres extraordinarias en el mundo. Tal vez mencionar el caso de Madame Curie, la primera Nobel de Química, y concedido este premio por haber hecho algo que solamente estaba destinado en ese momento a los hombres. Fue a inicios del siglo pasado, nada más. ¿Qué otras personalidades, dirías tú, deberíamos destacar como importantes en el desarrollo, el desarrollo de la mujer en las ciencias, en las artes? Es que hay muchísimas, como tú mismo mencionas, empezando por los premios Nobel, pero como en los campos en que se desenvuelve la mujer son tan amplios, yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando las de la NASA, las primeras mujeres que han hecho los viajes espaciales con las misiones de la NASA, no recuerdo el nombre o los nombres porque son algunas, pero eso me parece fantástico porque es gente que ya está estudiando el espacio, y no solamente por los libros, un telescopio, sino que estudian física, estudian matemáticas, estudian las ciencias que normalmente siempre se las han vinculado a los hombres, como son las ciencias exactas. Entonces, por ejemplo, tenemos el grupo de ellas, tenemos el grupo de historiadoras, hay historiadoras, arqueólogas. No quiero dar nombres, primero porque no recuerdo todos, yo soy muy mala para nombres, lo admito, pero en casi cualquier ámbito que se pueda mencionar siempre va a haber una mujer fantástica. Pero a mí personalmente me gustan muchísimo las que están trabajando en NASA, me parecen increíbles, no solo las que están en los cohetes, sino las que están ahí preparando en los vuelos, los que están dentro de las distintas oficinas analizando la información de todo lo que se recoge. Las astrónomas me parecen geniales. En el espacio, la tierra, ¿no es cierto?, en el mar, sí, en todas partes, y en el cielo, por supuesto, seguramente hay muchas mujeres extraordinarias. Entrando en la temática en sí mismo, ¿no es cierto?, de la entrevista, y dado que tú eres especialista en un aspecto que también ha sido estudiado o concebido para los hombres, la seguridad nacional. La seguridad nacional, los aspectos conceptuales. Entiendo que las Naciones Unidas tiene una oficina muy importante que fue ocupada por Michelle Bachelet en un momento dado, ¿no es cierto?, la oficina de la mujer. Y en la oficina de la mujer, en realidad, yo creo que se ha establecido desde las Naciones Unidas toda una especie de doctrina. ¿Verías esto como una doctrina de la mujer en el desarrollo de los pueblos, de la sociedad? A ver, el grupo que trabaja, hasta donde yo conozco, de Naciones Unidas, lo que buscan es la inclusión de la mujer en todos los aspectos del desarrollo de una sociedad. Esto porque está anclado a los objetivos del 2030. Que están trazados desde hace algún tiempo. Entonces uno de ellos es justamente lograr la inclusión y sobre todo en lo que tiene que ver con la resolución de conflictos, que el punto de vista femenino se ha tomado en cuenta, porque normalmente cuando hay enfrentamientos, hay confrontación, los primeros, y podemos verlo en Ucrania, las primeras personas que salen son los niños con las mujeres por el concepto cuidador, pero también viene el tema de la reconstrucción. Entonces, un poco hasta donde yo conozco en el tema dentro de Naciones Unidas, lo que ellos tratan es de darles un papel a las mujeres en todo el nuevo proceso cuando pasa, digamos, la parte más violenta, que es la de la guerra. Y en ese sentido los han querido incluir, ¿no? Y esto tiene que ver sobre todo por evitar temas como la violencia sexual, porque un mecanismo de guerra es el ataque a la mujer, la violencia sexual contra la mujer que está ya desprotegida, porque obviamente los hombres están en otros frentes. Entonces quedan las mujeres con los niños, con gente de tercera edad, y cuando viene la guerra, eso es histórico, normalmente se ataca a las mujeres que pueden, las roban, las llevan. Entonces es un poco en esa lógica. Hemos visto, desgraciadamente, que esto se ha producido en la confrontación, o más bien, digámoslo con todas las letras, en la invasión rusa a Ucrania. Las mujeres, los niños sufren indeciblemente, ¿no?
Pero justamente a propósito de la guerra, rusa o ucraniana, o de la invasión rusa con Ucrania, se ha visto que las mujeres incluso han empuñado las armas. Sí. Esto es una característica muy especial de las ucranianas, o es que en determinados momentos, como por ejemplo cuando comenzaron a darse los primeros pasos de nuestra liberación respecto de España, intervinieron mujeres valerosas, comenzando por Manuela Cañizares. A ver, las mujeres siempre han estado presentes en campos de batalla, no es que sea exclusivo, o sea, también es cuestión de revisar toda la historia. ¿Sí? y se va viendo, pero mira que el tema del servicio militar en algunos países, cuando es obligatorio, lo hacen hombres y mujeres. Entonces es bastante normal que las mujeres sepan empuñar un arma y disparar. Pasa en Israel. En Israel, hasta donde yo conozco, son hombres y mujeres que hacen el servicio militar. Entonces no es una cuestión nueva, es parte de cómo los estados están concibiendo el rol de sus propias mujeres en el tema de seguridad. Qué interesante. Y hoy va a ser una pregunta luego respecto de lo que tú acabas de señalar. Y vamos a enfatizarlo luego, ¿no es cierto? En el mundo y en el Ecuador hay una convulsión total, ¿no es cierto? Y la expresión más dramática de esta convulsión es la violencia, ¿no? Es la violencia en diferentes formas y modalidades. Una de las expresiones más dramáticas, decía, yo creo, es el delito, la delincuencia organizada. ¿Qué nos podrías decir tú? Has trabajado tú en profundidad respecto del tema. ¿Cómo ves este problema en el mundo y en el Ecuador en particular? A ver, el tema de la delincuencia organizada es un problema que golpea a todo el planeta. No es que solamente exista en un determinado país. Algunos estudiosos lo que dicen es que la delincuencia organizada es una de las empresas más grandes del mundo, las primeras que entienden el tema de la globalidad. Porque si coges dentro de la delincuencia organizada, por ejemplo, el narcotráfico, para eso tú tienes una estructura internacional poderosísima. Entonces ahí tú ves la globalidad del problema. De ahí que las soluciones no son por países, sino por una conjunción de factores entre estados, cooperación entre estados en diferentes niveles. El tema del narcotráfico es un tema de delincuencia organizada. Otro tema que es terrible es la trata de personas. La cuestión de tráfico de órganos, por ejemplo, sin quitar el tráfico de armas. O sea, los delitos que yo estoy mencionando o las formas de delincuencia organizada que te digo son terriblemente violentas y crueles. Y ahí está la gente metida, a veces a la fuerza, a veces porque ven que es el único camino. El escenario no es fácil. Hay unos últimos reportes sobre la situación de la criminalidad. El último es del año 21. Por ejemplo, en el caso del Ecuador no estamos tan bien parados porque estamos más o menos en el puesto 15. De 170, 15, pero de los que estamos con situación más dificultosa. Entonces eso te dice que hay problemas que atender. Y eso no tiene que ver solamente con una cuestión de que el Estado cuide. Me refiero a Fuerzas Armadas o la fuerza pública, sino que me refiero también que esto está vinculado mucho con el accionar de la justicia, porque cuando hay, o no hay, mejor dicho, una justicia que cumpla con su parte, eso hace más atractivo a un país para que se genere mayor delincuencia, mayor presencia de grupos que son considerados dentro de este marco, ¿no? Lo que tú acabas de señalar, narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, criminalidad, todo esto parece que está presente en una especie de esquizofrenia que se desarrolla en Guayaquil. Asesinatos a cada instante, a cada momento, ¿no? Y hay voces que señalan, ¿no es cierto?, la necesidad
de aumentar las penas, de aumentar el presupuesto para las Fuerzas Armadas, policiales, es decir, dar una respuesta de fuerza al problema. Pero hay otras voces, como tú mismo has señalado, ¿no es cierto?, que indican que el problema es de la administración de justicia. También. Y también es un asunto que atañe al asunto educativo, cultural. Sí. Sería bueno, yo diría, analizar las diferentes acciones que se pueden tomar, ¿no es cierto?, en forma coordinada. El uso progresivo de la fuerza, se ha dicho, una administración de justicia profesional, idónea, honesta, equilibrada, y también la educación en diferentes niveles. ¿Cómo verías tú a propósito de esto, ya un poco entrando en el terreno de las soluciones, la posibilidad de que se coordinen todos estos elementos a fin de dar batalla a estos diferentes tipos de delitos, como es el narcotráfico, el tratamiento, el trato de blancas, la criminalidad? A ver, para lograr atender el tema de la criminalidad en su conjunto hay que hacer acciones al mismo tiempo, y todas tienen que estar orientadas a garantizar mejores formas de vida a las poblaciones que están más cercanas a este problema. Me refiero, por ejemplo, poblaciones donde tienen poco acceso a servicios, poca educación y sobre todo trabajo, porque finalmente la gente ve en la criminalidad muchas veces una alternativa a su situación económica. Entonces, claro, también hay que trabajar a nivel de educación, desde las escuelas hasta las universidades, en el tema ético. Parecería como una tontería decirlo en pleno siglo XXI, pero el tema de la corrupción, que también está muchas veces dentro del tema de esta criminalidad, se combate con mucha ética. O sea, que la gente entienda que sí, pueden hacer muchísimo dinero, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? No solo de riesgo personal de ellos, sino de todo el país, porque finalmente roban toda la plata y ¿qué país tienen? O sea, una cosa es ser rico en el Ecuador y otra cosa es tener mucha plata y estar en otro país donde no tienen mayores posibilidades, si quieres, de reconocimiento social. Hay que trabajar muchísimo también en el tema de ir trabajando con la fuerza pública, sobre todo en información, porque la información, creo yo, es uno de los esquemas más importantes para poder prever futuras acciones y contrarrestar, y eso implica información con intercambio de información, o sea, nosotros dar información y también recibir información. La justicia está literalmente como paralizada en este campo, hasta la información que yo manejo, que yo tengo, en el sentido de que si la policía hace esfuerzos por capturar gente, de hecho la captura, porque cada vez y cuando por ahí se ve que se capturó a tantas personas que pueden ser los dealers pequeños, ¿no? Porque estructuras no hay un desmonte así grande. Recién nomás capturaron a un capo que era bastante importante y lo mandaron para Colombia, pero la justicia, si no da justicia a tiempo, no es justicia. Si es que están ahí todo el rato viendo desde la criminalidad, si están viendo que aquí no va a pasar nada, porque se puede pagar a un fiscal, porque se le puede comprar a un juez, porque se les puede chantajear, porque saben quiénes son sus familias y les pueden meter miedo, entonces no va a haber justicia y las leyes están solamente escritas. Entonces el esfuerzo tiene que ser integral y no es un esfuerzo pequeño, es un esfuerzo gigante de convicción de las instituciones que quieran hacerlo, lo cual implica también reformas. Se ha hablado muchas veces que para tratar este tipo de criminalidad deberían ser jueces sin rostros, para que no haya esta cuestión de que los presionen y los chantajeen, porque si no quieren la plata, les dicen te mato, yo te conozco a tus hijos, a tus nietos, a
a tu perro y a tu gato. Entonces, por lo tanto, si quieres problemas, los vas a tener. Entonces, no es fácil lo que está pasando en el país, no es nada agradable, pero es una situación que tenemos que afrontarla, porque nos guste o no, estamos todavía entre los productores de drogas, y estamos solo hablando de las drogas de origen natural, que es el caso de la cocaína, de la marihuana, pero ¿qué pasa con las drogas sintéticas? Las drogas sintéticas son otra pata por ahí que yo no veo que, yo sí he buscado un poco de información alrededor de eso, pero no hay así mucho conocimiento de lo que está pasando con las drogas sintéticas dentro del país, porque la concentración está básicamente alrededor de las drogas de origen natural, digamos así, de origen vegetal. De la cocaína, marihuana. Pero lo sintético es otro mundo. Es otro mundo, claro. Por ejemplo, hay más sustos, por ejemplo, en la triple frontera, más al cono sur, hacia la zona de Argentina, donde está la triple frontera. Por ahí es puerto de ingreso y de salida de todo lo que es droga sintética. Y habrá que ver acá en el país si es qué está primero pasando con el mercado de la droga sintética. En el caso de la droga natural también hay que saber dónde está, habría que ver cuánta información georreferenciada se está manejando, porque también viene el tema de que por hacerle rendir más a la cocaína, a veces mezclan con otros productos y eso baja la calidad de la droga y también puede ser mucho más riesgoso de lo que ya es el consumo de este tipo de drogas alteradas. También generan más problemas. También se ha planteado la legalización de las drogas. Muchas veces. ¿Qué opinión tiene al respecto? Es una buena alternativa, o sea, es un tema que hay que debatirlo y tiene que tener una solución o una decisión mundial. Por eso es que era interesante cuando había los presidentes de Brasil, de Colombia, y no recuerdo quién era el otro, Costa Rica creo que era, no recuerdo, pero más o menos estamos hablando de inicios del 2000, ¿no? Ellos estaban impulsando bastante esto, incluso desde el Ecuador habían algunos embajadores que pujaban justamente por hablar de la legalización de la droga, porque eso rompe la estructura importante económica del negocio, porque ya se lo hace visible, es más abierto, se lo puede abordar como un tema de salud pública, de que de hecho tiene un componente de salud pública. Mucha gente dice, pero es que lo tratan solo como una guerra contra las drogas. El problema es qué hace si es que eso es ilegal y tienen que taparlo. Entonces hay una balacera del demonio, puede haber muertes. Entonces un poco es en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que es un camino, pero requiere de una decisión planetaria, literalmente. Planetaria, o al menos del Pacto Andino. Vamos cerrando esta gratísima entrevista con una pregunta que tiene que ver con los derechos y obligaciones de la mujer en torno a la defensa nacional. Y ahí se ha dicho, es necesario incorporar a la mujer en una conscripción cívica, por ejemplo, donde hombres y mujeres, que a veces nos peleamos, pero por lo general caminamos juntos y estamos condenados a caminar juntos durante toda la vida, para felicidad nuestra, diría yo, de los hombres. ¿Qué hacer entonces para que no insistamos tanto exclusivamente en los derechos y tengamos también la percepción de que esto es un problema que exige de nosotros obligaciones? Sí, es que el punto es entender que cualquier derecho implica responsabilidades, no es reclamar solo porque es mi derecho. Eso es para mí muy fatuo. Tiene que tener una responsabilidad por atrás, y en los temas de seguridad, para sacar a este país del problema que está, es un tema que compete hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, nos comprende a toda la sociedad, porque lo que estamos enfrentando, que es apenas un poquito lo que medio podemos ver, porque esto puede ser peor incluso. Los ejemplos abundan. Tenemos México y Colombia, que vimos cómo ha sido la guerra de las drogas. Entonces, si es que no le ponemos de parte todos, lo que va a pasar es que vamos a perder el país.
O sea, va a ser un país gobernado por o manejado por estos grupos que en el fondo lo que quieren también es tener poder político para poder estar tranquilos y ejercer sus actividades de una manera tranquila. Eso no lo vamos a permitir. Las mujeres junto a los hombres, ¿no es cierto? Vamos a hacer todo lo posible para que eso no ocurra. Este es un país de gente sana, fundamentalmente. Hemos hecho una revisión al vuelo de la mujer en el pasado, en el presente y en el futuro. En todas estas etapas de la vida, la mujer tiene un rol importante, ha jugado un rol importante, y ahora más que nunca es necesario que la mujer se active en todos los campos del saber. La ciencia, el arte, la tecnología. El objetivo final es hacer un país de bienestar, siempre con honradez, con honestidad. Así es. Basta de pillos y ladrones. Amigos televidentes, primero agradecemos mucho a Saudi y a ustedes por su amable atención. Hasta la próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,